Hola, hola, ¿cómo están? Bellas almas, qué gusto saludarles un miércoles más en este hermoso hábito de la lectura y de la mano de este libro, pues realmente fabuloso, que es Encantado de conocerme, del autor Borja Vilaseca. Y continuamos con este curso de enneagrama que nos ofrece este libro y vamos a continuar con el eneatipo número 7, que es identificado con el ego, el entusiasta. Gracioso, planificador, hedonista, hiperactivo, insaciable, superficial, disperso, glotón. El descentramiento del eneatipo 7, que es un intelectual, es el eneatipo 1, es a donde se descentra. Y vamos a ir mirando qué características nomás tiene. Patrones de conducta inconscientes del ego. Suele sonreír y entusiasmar a los demás. Un segundito, voy a apagar mi cámara, chicas, ¿ya? Que está un poquito lento por aquí. Listo. Suele sonreír y entusiasmar a los demás con su alegre forma de ser. Utiliza el sentido del humor como mecanismo de defensa. Intenta llenar el vacío que percibe en su interior con personas y experiencias placenteras y gratificantes. Es hiperactivo y le cuesta mucho estarse quieto. Su mente no deja de parlotear. A veces puede llegar a pensar en muchas cosas al mismo tiempo. De ahí que le cueste concentrarse y escuchar a los demás. Da la impresión de sentirse siempre alegre y feliz, cuando en realidad acumula mucho dolor en su interior. Trata de mantenerse Trata de mantener la mente ocupada en cosas agradables y placenteras para no pensar en nada doloroso y negativo. No suele profundizar por miedo a sufrir. Vamos con Moni. Le incomoda estar solo y en silencio, pues entra en contacto con la ansiedad, el vacío y el malestar que residen en su interior. Cree que es responsable de inyectar energía y entusiasmo en cada situación. Se distrae con facilidad y se dispersa demasiado. Piensa que algo mejor está sucediendo en otra parte. Considera que disfrutar de la vida significa saciar los placeres que ésta ofrece. Su espíritu aventurero le lleva a querer experimentarlo absolutamente todo. Constantemente está haciendo planes para que el futuro sea mejor que el presente. Tiene una agenda mental en su interior. Se suele aburrir cuando no encuentra suficientes estímulos en el ambiente. Frente al aburrimiento, suele preguntar, ¿qué hacemos? Padece del síndrome de Peter Pan. Se resiste a madurar y a comprometerse con sus responsabilidades por miedo a que su vida se vuelva monótona y aburrida. Recuerdos de la infancia. Asocia su infancia con el sentimiento de haber sido desatendido prematuramente por sus padres e incluso recuerda haber aprendido que, para sentirse seguro y confiado, debía rodearse de juguetes, experiencias y personas estimulantes y gratificantes. Así, poco a poco, interiorizó que no estaba bien sentir dolor ni estar triste. Miedo y deseo inconscientes. Su miedo más profundo es verse despojado de todo, quedarse sin nada, así como sentir dolor y sufrimiento. Teme conectar con su ansiedad y su vacío interiores. Su deseo más inconsciente, por otro lado, es sentirse feliz en todo momento, cosa que lo lleva a convertirse en una persona obsesionada por obtener placer de forma inmediata. Marisa solía estar siempre con gente, disfrutando de planes entretenidos y gratificantes para evitar estar a solas consigo misma
y entrar en contacto con ciertos malestares que a veces sentía en su interior. Recuerda que el peor momento del día se daba al acostarse. Solía dormir con la televisión puesta o escuchaba música para que no le incomodara el silencio. Vocecita eoica. Le suele recordar que seguramente en otra parte, haciendo cualquier otra cosa, se sentiría mucho mejor de cómo se está sintiendo en esos momentos. Wow, gracias. Luis, ¿puedes apoyarnos con la lectura? Hola, buenas noches. Hola, Luchito. Sí, ¿qué tal? Sí, no hay problema. ¿Aló? ¿Me escuchan ¿Sí? todos? Sí, te escuchamos. Ya, empiezo en visión. Sí, visión subjetiva hasta terminar la página, Luchito. Listo. Visión subjetiva y distorsionada del mundo. El mundo está lleno de oportunidades para escapar de su dolorosa realidad interna. Por tanto, mira obsesivamente hacia el futuro. Natalia solía inquietarse cuando alguna situación no lograba distraerla o excitarla lo suficiente. Necesitaba siempre estímulos divertidos o gratificantes. Si, si no, enseguida pensaba en algún otro plan que la hiciera sentirse mejor. Cuando iba a practicar surf y no había olas, en lugar de sentarse y contemplar el horizonte, la ansiedad que anidaba en su interior la obligaba a movilizar a los demás para hacer alguna otra cosa. Así escapaba de su mayor temor, quedarse quieta sin hacer nada, algo que la incomodaba profundamente. Reacción habitual. La planificación mental, que los lleva a pensar en muchas cosas excitantes y gratificantes a la vez, creyendo que así podrá huir de su realidad interior y por ende de sus miedos, ansiedades y dolores emocionales latentes. Cristina llegó a tener planes montados para todos los fines de semana de un año entero. Incluso a veces tenía planes alternativos en caso de que pudieran fallar los principales. Jamás se quedaba sin hacer nada, sin nada que hacer. Como quiere ser visto por los demás, quiere que los demás lo vean como una persona feliz y alegre, que disfruta plenamente de la vida. Leticia solía presentarse con una sonrisa y se mostraba siempre alegre y entusiasmada. Cuando en alguna ocasión le pasaba algo dramático, enseguida trataba de tomárselo con sentido del humor. Restándole toda importancia, así conseguía evitar el contacto con el dolor, lo que siente por dentro. Gula, que también podría definirse como el insaciable deseo de llenarse de experiencias gratificantes para evitar el contacto con su vacío interior. Gonzalo llegó a engordar 15 kilos en 3 meses. Comía mucho, más de la cuenta para calmar su ansiedad interna, un malestar que también lo llevó a beber alcohol y abusar de varias drogas. Gracias, Luis. Vamos con Ana Victoria. Lo que siente por dentro. ¿Ese? No. ¿De qué huye? ¿De qué huye? De situaciones o personas que le generan dolor, sufrimiento, am, negatividad y tristeza. Oriol no solía hablar nunca en serio. Siempre estaba contando chistes y haciendo bromas, evitando a toda costa tomarse en serio la vida. Recuerda que cuando su mejor amigo le explicó que estaba sufriendo muchísimo a causa de un desengaño amoroso, empezó a reírse y le dijo que no había nada que no se solucionara con un par de rondas de cerveza. Con el tiempo, su amigo empezó a distanciarse, pues sentía que no podía contar con él para hablar sobre este tipo de asuntos. Estilo de comunicación. Suele exagerar, divertir, alegrar, entusiasmar, frivolizar
y lo hace de forma radiante y espontánea, captando el interés y la atención de los demás. Le encanta entretener y hacer reír, explicando divertidas anécdotas personales, sin llegar a abordar asuntos negativos o dolorosos sobre sí mismo o sobre otros. Suele sonreír, sobre todo al inicio y al final de las conversaciones. Gestualiza mucho y es frecuente que ría. Principal preocupación. Se interesa por planificar actividades que le garanticen placer, entretenimiento y diversión, evitando constantemente entrar en contacto con la insatisfacción y el sufrimiento. Señal de peligro. Creer que siempre hay algo mejor y más excitante en otra parte. ¿Cómo manipula a los demás? Fuerza a los demás insistiendo en que se cumplan las exigencias, sobre todo las relacionadas con el ocio, la diversión y el entretenimiento. Jesús solía insistir e incluso exigir a sus amigos que lo acompañaran a la discoteca, cuando en ocasiones estos se mostraban sin demasiadas ganas o muy cansados para hacerlo. Llegó a salir de fiesta durante 72 horas seguidas, algo que no suele tener en cuenta, aunque es muy rápido mentalmente y puede funcionar en varios niveles al mismo tiempo. Tal vez los demás quieran centrarse en un tema y comentarlo más en profundidad antes de pasar a otro. Gracias, Ana Victoria. Vamos con Tañita. Actitud paradójica e insana. Después de vivir un periodo de estrés y temiendo que se cumpla su miedo básico, verse despojado de todo, quedarse sin nada, así como sentir dolor y sufrimiento, suele hacer que los demás se sientan mal consigo mismos, tachándolos de serios y aburridos. Descentramiento. Por último, después de identificarse plenamente con su ego y sufrir las consecuencias propias de su eneatipo, termina por descentrarse al eneatipo 1, el reformador, asumiendo los rasgos más oscuros de su ego, como el perfeccionismo, la crítica, la rigidez y el resentimiento. Véase eneatipo 1. Punto de inflexión. Darse cuenta de que dedica demasiado tiempo y energía a buscar experiencias gratificantes para huir del miedo al dolor y el sufrimiento que habitan en su interior, en su realidad interior, y tomar conciencia de las consecuencias que le está suponiendo planear constantemente todo tipo de actividades emocionantes. Si llega a la conclusión de que su verdadera esencia no es la de necesitar estímulos externos para sentirse satisfecho, estará dando sus primeros pasos para encontrar su sobriedad interior. Gracias, mi Tañita. Vamos con Maritza, que nos va a ayudar con el tema conectado con la sobriedad, conectado con la esencia, sobriedad. Alegre, natural, agradecido, calmado, maduro, vital, presente y dichoso. El centramiento del eneatipo 7, el eneatipo 5. Vamos, Ingrid. Esto y la siguiente hoja, por favor, ¿ya? Ya, buenas noches. Centramiento hacia la esencia. Para desinfectarse por completo del ego, recomienda centrarse en la esencia del eneatipo 5, asumiendo las cualidades más positivas de esta, como el desapego, la seriedad, la profundidad y la sabiduría. Véase conectado con la esencia, desapego. Prácticas que contribuyen al desarrollo de la esencia. No tengas miedo a sufrir ni a sentir dolor. Al experimentar estas sensaciones que a priori recibes como negativas, puedes llegar a aprender mucho acerca de tu propia condición humana. Y no solo eso, una vez que vayas superando, estos momentos, sentirás que tu alegría es todavía más real y significativa.
Además, si huyes de lo primero, te estás condenado a no alcanzar lo segundo. Cuando estés incómodo al no hacer nada y comiences a sentirte aburrido, pregúntate, ¿de qué estoy tratando de huir? Seguramente ya sabes que sueles escapar de esos momentos por miedo de las planificación mental, pero así solo consigues retrasar lo inevitable. El encuentro contigo mismo, con tus ansiedades interiores, indaga los motivos que te llevan a necesitar estímulos externos continuamente y date cuenta de que todos ellos desaparecerán cuando aprendas a aceptar las sensaciones que brotan en tu interior, sean las que sean. No hacer nada en la acción por excelencia. Cuando te invada la impaciencia, pregúntate, ¿qué prisa tengo? ¿Qué tengo que hacer luego? Analiza tu respuesta. La mayoría de las veces, por no decir todas, estarás más que injustificada. Lo que verdaderamente te molesta es permanecer en el momento presente. Por eso tienes a pensar en el futuro. Respira hondo e insiste. ¿Qué le falta a este momento? Poco a poco irás desenmascarando a tu ego. Es el único que no soporta el aquí y el ahora. Escucha plenamente a los demás. Cuando estés conversando con otras personas, hazte consciente de tu necesidad de interrumpirlos y pregúntate, ¿qué me están diciendo sobre lo que piensan y lo que sienten? Los estoy escuchando con toda mi atención. Puede que sea cierto que sepas cómo va a terminar la frase tu interlocutor, pero déjalo terminar. La paradoja es que cuando más escuches, más te gustaría escuchar. Descubre el placer de lo cotidiano. La intensidad no es necesario siempre. Además, enseguida agotas tus reservas de energía y, sin esta, eres caldo de cultivo para ser víctima de la inconsciencia y del ego. Mantén la atención y la percepción consciente cuando hagas las tareas de la casa. Cuando pasees, etc. Poco a poco descubrirás que la satisfacción verdadera procede del simple hecho de estar vivo. Sí, al estar rodeado de personas, de pronto se hace un silencio y te sientes responsable de inyectar energía por medio de alguna de tus divertidas anécdotas. Pregúntate, ¿por qué me asusta tanto el silencio? ¿Qué hay de malo en que no se diga nada? Permanece atento al desenlace del dicho momento y te darás cuenta de que seguramente otra persona reanudará la conversación. Trata de ser más consciente cuando formes parte de un grupo. Así evitarás tu tendencia al hablar desmesuradamente sin tener en cuenta a los demás. Gracias, Mima. Busca momentos de silencio, soledad y lectura. Leer es una actividad que puede ayudarte a conectar con tu realidad interna, así como a calmar tu frenética agenda, repleta de planes excitantes. Cambio de percepción de la realidad. Comprende que no puedes huir eternamente de tu realidad interna, puesto que ésta va a estar presente el resto de tu existencia. Al ser cada vez más consciente, interiorizas que el afán de llenarte de experiencias emocionantes y gratificantes es justo lo que te impide disfrutar plenamente de la vida.
Liberado de tu ego, abandonas tu miedo básico, verte despojado de todo, quedarte sin nada, así como sentir dolor y sufrimiento. Y empiezas a relajarte y saborear con alegría y naturalidad los momentos de tranquilidad y quietud. Cualidad esencial. Al recuperar el contacto con tu yo verdadero, sustituyes la pasión dominante de tu ego, la gula, por tu cualidad esencial, la sobriedad, es decir, la capacidad de sentirte a gusto contigo mismo sin necesidad de estímulos externos. Al empezar a fluir de manera natural y tranquila, te vuelves más serio y profundo, conociendo y entendiendo el modo de calmar tus ansiedades interiores. Comprendes que la felicidad que deseas no la proporcionan las experiencias, personas o estímulos externos, sino que es fruto de tu estabilidad y paz internas. Así dejas de ser adicto a los planes y distracciones excitantes y gratificantes y cada vez te sientes más a gusto estando a solas contigo mismo en el aquí y ahora. Descubres que la realidad contiene mucha más belleza de la que habías imaginado y disfrutas de todos los momentos que la vida te va deparando. Ya no tienes miedo a sentir tu vacío interior y te sientes más satisfecho en la calma que en la agitación. Al abandonar conscientemente tus estrategias egocéntricas, se cumple tu deseo básico. Te conviertes en una persona alegre y profundamente agradecida de estar viva, una sensación que compartes de forma espontánea y serena con todas las personas que te rodean. Al ser plenamente consciente de todo ello, recuperas la paz interior que habías perdido mientras tratabas egocéntricamente de evadirte para huir del dolor y el sufrimiento. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Vamos al capítulo 7, la triada del instinto. Vamos con Mónica. Las personas que forman parte de la tríada del instinto, eneatipos 8, 9 y 1, están muy interesadas en no tener que dar explicaciones a nadie a la hora de seguir su propio camino en la vida. Al desconectarse de su verdadera esencia, van creando una personalidad desafiante, indolente y reformadora, que busca autonomía e independencia dentro de su entorno social. Su principal conflicto es la falta de serenidad. Al relacionarse con los demás, quieren tener el control, pasar desapercibidos o ser perfectos. Y entre otras emociones, suelen experimentar grandes dosis de agresividad e ira. Eneatipo 8, sigo. Identificado con el ego, el desafiador. Sigue mi bella. Desenmascarador, protector, justiciero, jefe, vengativo, agresivo, controlador y duro, visceral. Descentramiento 5. Patrones de conducta inconscientes del ego. Le gusta estar al mando de las situaciones para no someterse al control de los demás. Se siente fuertemente atraído por el poder. Se esconde y protege tras una coraza fuerte y dura. Sin embargo, tiene un lado muy tierno y vulnerable, que solo muestra a personas que se lo ganan. Es muy directo, franco y honesto. Suele intimidar con su mirada a las personas que lo rodean. Desenmascara y desafía agresivamente a las personas que considera injustas. Vive a la defensiva por miedo a que le hagan daño. Por eso es tan hiperactivo, mostrando su furia y su rabia cada vez que se siente agredido por los demás. Gracias, mi Moni. Vamos con Luis. Ya, ¿ahí me escuchan? ¿Aló? Sí. Ya. Cuando alguien lo agrede
injustamente, enseguida piensa en la mejor manera de vengarse. No duda en castigar a quienes considera que se lo merece. Tiende a pensar negativamente y a autoengañarse creyendo que su malestar es culpa de los demás. Sus repentinos estallidos de rabia y agresividad provocan que en ocasiones pierda el control sobre sí mismo. No soporta que le digan lo que tiene que hacer. Al sentir que debe proteger su vulnerabilidad, considera que la mejor defensa es un buen ataque. Suele proteger a las personas que considera más vulnerables y débiles. Tiene facilidad para intuir los puntos débiles de las personas, incluyendo su talón de Aquiles. Cuando se enfurece, se vuelve frío y distante, lo que le impide sentir empatía hacia la persona con la que ha entrado en conflicto. Recuerdos de la infancia. Asocia su infancia con el sentimiento de que a muy temprana edad tuvo que hacer frente a un conflicto que le arrancó bruscamente de su inocencia, sintiéndose desprotegido y vulnerable. Recuerda no haberse sentido protegido por sus padres, con lo que empezó a construir una coraza con la que afrontar las injusticias del mundo. Así, poco a poco interiorizó lo que estaba bien ser vulnerable y que debía mostrarse duro y fuerte para luchar y sobrevivir. Perdón. Miedo y deseo inconscientes. Su miedo más profundo es ser herido o dominado por otros. Por eso se ha creado una coraza protectora, bajo la cual esconde su ternura, su debilidad y su vulnerabilidad. Su deseo más inconsciente, por otro lado, es sentirse protegido y ser independiente para decidir su camino en la vida, cosa que lo lleva a convertirse en una persona agresiva y conflictiva en lucha constante. Alejandro solía intimidar a los demás con su mera presencia cuando era joven, para evitar que otros pudieran tener cierto control sobre él. De inmediato adoptaba el rol de líder, de manera que todos supieran que quién tenía el poder. En caso de verse amenazado por otro, reaccionaba agresivamente, llegando a perder, perdón, el control de sí mismo y se volvía víctima de la rabia y la ira. No consentía que nadie le dijera lo que tenía que hacer. Las órdenes las daba él. Gracias. Vamos con Ana Victoria. Vocecita egoica. Le suele recordar que tiene que hacerse con el control de la situación para proteger su debilidad y vulnerabilidad. Visión subjetiva y distorsionada del mundo. El mundo es un lugar injusto y conflictivo, donde solo sobreviven los fuertes. Por ello, se esfuerza por protegerse y proteger a quienes considera vulnerables y débiles. Marcos no soportaba que nadie se metiera con compañeros que él consideraba más indefensos. En ocasiones se peleaba con quienes se burlaban de ellos, como un guardián protector. Llegó a enfrentarse solo contra grupos enteros de chicos mayores que él. Reacción habitual: la hiperactividad y la agresividad, que se desencadenan automáticamente al intuir que se le está tratando injustamente o con el afán de dominarlo. Inés solía gritar rabiosa y agresiva cada vez que se sentía agredida por algún miembro de su familia. Vivía a la defensiva por miedo a ser herida. Paradójicamente, esta actitud le provocaba entrar en conflicto de manera constante. ¿Cómo quiere ser visto por los demás? Como una persona fuerte e independiente que puede con todo y con todos. Lo que siente por dentro es lujuria
que no solamente alude al deseo y la energía sexual, sino que también podría definirse como la necesidad constante de intensidad, vehemencia, dominio y expansión de su poder y liderazgo. ¿De qué huye? De personas o situaciones que le hagan sentir vulnerable o que puedan hacer aflorar su lado más tierno. Eduardo tenía dos caras. En el trabajo se mostraba muy duro e insensible con todos, intimidando a sus compañeros para que no se atrevieran a decir o hacer nada que pudiera molestarlo. En su casa, por otro lado, se permitía ser tierno y dulce con su mujer y sus hijos, ante los que no sentía necesidad de protegerse. Gracias, Estilo de Angelita. comunicación. Gracias, mi bella. Sí. Ya continuamos con Tañita. Estilo de comunicación. Suele mandar, dirigir, autorizar, desenmascarar, culpar, amenazar, agredir, conquistar, y lo que hace de manera enérgica, imponente e implacable. Intencionadamente o no, suele intimidar y seducir a sus interlocutores, a quienes mira fijamente a los ojos. Principal preocupación: verificar si todo está bajo control con justicia e imparcialidad. Enrique no solo soportaba que ninguna persona le diera órdenes. En alguna ocasión incluso llegó a desafiar agresivamente a algún jefe, cuya conducta consideraba injusta. Señal de peligro: creer que hay que luchar contra los demás para protegerse y ser dueño de su vida. ¿Cómo manipula a los demás? Domina y amenaza a los demás exigiendo de forma autoritaria que cumplan su voluntad. Amanda solía gritar furiosamente a sus hermanos cada vez que estos no cumplían sus exigencias. Recuerda que se desconectaba de sus sentimientos, se volvía extremadamente fría y apenas conectaba ni empatizaba con las necesidades de los demás. En algunas ocasiones reconoce que podía llegar a ser cruel y despiadada, algo que no suele tener en cuenta. Aunque le gusta ponerse al mando de la situación, tal vez los demás prefieran manejar el asunto a su manera y en el momento de su elección. Actitud paradójica e insana. Después de vivir un periodo de estrés, le sirvió mucho. Después de vivir un periodo de estrés y temiendo que se cumpla su miedo básico, ser herido o dominado por otros, suele intimidar y desafiar a las personas que lo rodean con amenazas beligerantes. Victoria solía enfrentarse con sus padres cada vez que no le dejaban hacer lo que ella quería. Llegó a amenazarlos seriamente asegurándoles que sería capaz de cualquier cosa para que la dejaran en paz. Cada vez que sus padres la castigaban sin salir, su réplica incorporaba muchas más dosis de agresividad, la cual se prolongaba durante semanas. Gracias, Tañita. Vamos con Merceditas y nos ayudas con las dos siguientes páginas, mi bella. Ya. Ella siempre iba un poco más allá de aquellos a los que consideraba sus rivales o enemigos, por muy próximos que estos fueran. Descentramiento. Por último, después de identificarse plenamente con su ego y sufrir las consecuencias propias de su eneatipo, termina por descentrarse al eneatipo 5, el observador, asumiendo los rasgos más oscuros de su ego, como la desconexión emocional, el aislamiento, la austeridad extrema y la frialdad. Punto de inflexión. Darse cuenta de que da una imagen muy dura e imponente, que incluso llega a intimidar a los demás,
pero que oculta un fondo menos visible que esconde ternura, debilidad y vulnerabilidad. Y tomar conciencia de las consecuencias que le está suponiendo tratar de controlar y dominar sus relaciones por medio de la represalia y la agresividad. Si llega a la conclusión de que su verdadera esencia no es la coraza con la que tan fieramente intenta protegerse, estará dando sus primeros pasos para encontrar su inocencia interior. Conectado con la esencia, inocencia, justo, magnánimo, tierno, intuitivo, líder, sensato, constructivo y poderoso. Centramiento hacia la esencia. Para desidentificarse por completo del ego, le conviene centrarse a la esencia del eneatipo 2, asumiendo las cualidades más positivas de este, como la humildad, la generosidad, la afectividad y el altruismo. Prácticas que contribuyen al desarrollo de la esencia. Conecta más con tu corazón y tus sentimientos. No tiendas a protegerlos por miedo a que te hieran, sino todo lo contrario. Cuando más permitas aflorar tu vulnerabilidad, menos sentirás que debes acosarla. ¿Sigo? Acorralizarla, sí. Ayúdanos más con esta página hermosa. Perdón. Continúa nomás con esta página. Ok. Analiza los motivos que te llevaron a envolverte en tu caparazón de acero y descubre qué hay de cierto en todos ellos. Puede que en el pasado te hicieran daño, pero ir por la vida a la defensiva te ocasionará más situaciones tensas que bienestar. Por supuesto, tampoco es necesario que vayas por ahí con el corazón en la mano, pero sí, muéstralo más a menudo a las personas de confianza. Vivir en consonancia con el corazón y los sentimientos te ayudará a sentirte más cercano y menos violentado por los demás. Pasar un rato divertido con alguien no es lo mismo que la amistad. Relaciónate con personas en quienes puedas confiar y habla con ellas sobre las cosas que te inquietan, que te perturban, que te hacen sentir vulnerable. No pienses que los demás no quieren saber nada de tus problemas. Cuanto más te abras, más fácil te será liberarte de este tipo de sentimientos negativos. Además, también te servirá para ver tu situación desde otro punto de vista, que siempre ayuda a relativizar lo que nos sucede. Antes de reaccionar impulsivamente, intenta contar hasta 10. Esa es una buena manera de defenderte. Si sabes que vas a encontrarte con alguien que suele herir tu vulnerabilidad, procura estar muy consciente antes, durante y después del encuentro, cuyo único objetivo va a ser el de salvaguardar tu paz interior. No lo desafíes, ni lo confrontes. Perdónalo, porque seguramente esa persona no es consciente de lo que hace ni de las consecuencias de sus palabras. Simplemente obsérvalo como un maestro que te pone a prueba. Demuéstrale que puedes salir victorioso. Eso sí, la mayor defensa es no sentirse atacado. El verdadero poder
consiste en ser dueño de uno mismo. Analiza tu necesidad de intensidad. Intenta que tu ocio y tus proyectos de diversión no acaben con la virtud de la moderación. ¿Vale la pena traspasar siempre el límite? ¿Cómo te sientes al día siguiente? Pídele a un amigo de confianza que te frene a tiempo. La fuerza de voluntad no se tiene, se practica. No te castigues ni castigues. La culpa es un concepto que en realidad no existe. Más bien, cámbiala por la asunción de la responsabilidad y la posibilidad de cometer errores con los que aprender, con los que aprender y evolucionar. Las cosas pasan y a veces hacen daño. No es necesario buscar culpables constantemente. Intenta descubrir qué aprendizaje se esconde detrás del acontecimiento en sí. A veces la desgracia puede convertirse en oportunidad. Encuentra. Gracias, Merceditas. Vamos con Maritza. Cultiva la compasión, sobre todo hacia las personas que consideras que han sido injustas contigo o que sientes que más te han herido. La venganza y el odio se retroalimentan. Detén esta cadena. Tú puedes. Además, piensa que seguramente tú también hayas sido injusto alguna vez con alguien. Perdonar al otro es el primer paso para que los demás nos perdonen a nosotros. Vigila tu tendencia a autoengañarte, creyendo que la causa de tus malestares internos suelen estar fuera de ti mismo. En última instancia, nadie puede hacerte daño emocionalmente a menos que tú lo consientas. Deja de querer controlar a los demás impidiendo que tengas gestos amables hacia ti. Si quieres ayudarte, que te ayuden. Si quieres hacerte cumplidos, que te los hagan. Si urge de forma natural, por su propia iniciativa, no te sientas en deuda con ellos. Tan solo disfruta de tu generosidad, de la que puedas aprender mucho. Si permites que los demás hagan cosas por ti, podrás dejar de mostrarte siempre duro y fuerte, enseñando aspectos más tiernos de tu propia condición humana. Así te irás deshaciendo poco a poco de la coraza protectora que a veces te impide conectar emocionalmente con los demás. Cambio de percepción de la realidad. Comprendes que no tienes que obsesionarte por proteger fieramente tu vulnerabilidad de los demás. Al ser cada vez más consciente, interiorizas que el afán de dominar y someter a esas personas que te rodean tan solo acarrea lucha, conflictos y sufrimientos. Liberando de tu ego, abandonas tus miedos básicos, ser heridos o dominados por otros, y empiezas a no reaccionar de modo agresivo al relacionarte estrechamente con otras personas. Calidad esencial. Al recuperar el contacto con tu yo verdadero, sustituyes la pasión dominante de tu ego, la lujuria, por tu cualidad esencial, la inocencia, que en latín significa estado del alma libre de culpa. Al empezar a fluir de manera natural e intuitiva, te vuelves mucho más tierno y receptivo ante las demandas de los demás.
Comprendes que nadie pretende dañarte ni dominarte y que puedes gozar de tu independencia sin necesidad de luchar agresivamente. Así, aprendes a relajarte, a perdonar y no estar siempre a la defensiva. Te vuelves mucho más cercano y afectuoso, de modo que los demás pueden amarte sin temor a tus vehementes represalias. Ya no amenazas ni castigas, sino que aprovechas tu fuerza y energía para liderar proyectos humanos de forma justa y magnánima. Al abandonar, hasta ahí no, Termina sigo. la primera. Al abandonar conscientemente tus estrategias egocéntricas, se cumple tu deseo básico. Te conviertes en una persona abierta, dulce, bondadosa, que sigue su camino en la vida de la manera libre y armoniosa. Al hacer plenamente consciente de todo ello, recuperas la paz interior que habías perdido mientras tratabas egocéntricamente de importar tu voluntad sobre los demás. Wow, gracias. Gracias, mi Mari. Yo voy sintiendo muchos suspiros por ahí. Bueno, vamos a continuar con el eneatipo 9. Identificado con el ego, el indolente. Nadie especial, perezoso, mediador, acomodado, invisible, apático, escuchador y pasivo. Estos eneatipos son viscerales y se descentran al 6. Patrones de conducta inconscientes del ego. Suele pasar inadvertido y evita tomar partido para no entrar en conflicto con nadie. Le cuesta mucho decir no a los demás por temor a que alguien se enfade. Parece humilde, pero en realidad se infravalora, contentándose siempre con estar en un segundo plano. Cree que su opinión no importa y se amolda al pensamiento general de las personas que lo rodean. Se evade de la realidad a través de la narcotización, centrando su atención en pasatiempos sin importancia. El sofá es su mejor amigo. Va por la vida sin saber quién es ni hacia dónde va, como una boya a la deriva. Lo cierto es que tampoco le importa demasiado. La impresión de estar en paz da la impresión de estar en paz, pero suele acumular de forma muy inconsciente ira reprimida. Es perezoso y tiende a procrastinar, pensando que sus tareas o responsabilidades se acabarán resolviendo por sí solas. Suele dejar todo para último momento. Es muy difícil que se enfade. Se resigna fácilmente, adaptándose sin quejarse a todo lo que le trae la vida. Le es fácil comprender los diferentes puntos de vista que se plantean en un asunto y suele estar de acuerdo con las conclusiones que se obtienen. Le gusta mucho más escuchar que hablar. A veces le preguntan y tampoco sabe qué contestar. Cree que no puede autoafirmarse porque entrará en conflicto con los demás. Recuerdos de la infancia. Asocia su infancia con el sentimiento de haber sido muy feliz junto a sus padres y hermanos, e incluso recuerda haber aprendido que, para mantener su paz interior, debía disociarse de las situaciones amenazadoras y traumáticas, adoptando el papel de pacificador durante los conflictos. Así, poco a poco, interiorizó que no estaba bien hacerse valer ni reafirmarse. Miedo y deseo inconscientes. Su miedo más profundo es sentirse separado de los demás y entrar en conflicto. Por eso evita manifestarse y tomar partido, amoldándose al pensamiento general de la realidad social a la que pertenece. Su deseo más inconsciente, por otro lado, es mantener la paz interior y sentirse unido a todos, cosa que lo lleva a convertirse en una persona invisible y pasiva. Luis solía pasar inadvertido. Nunca decía lo que pensaba realmente. Compartía la opinión de las personas que lo rodeaban por miedo a entrar en conflicto.
Si salía con amigos cinéfilos, le parecía bien ver películas durante todo un fin de semana. Si quedaba con otros amigos aventureros, también le parecía bien ir de excursión durante otro fin de semana. Este patrón de conducta se repetía constantemente sin importarle qué se hacía ni con quién. A todo se acomodaba. Pero de tanto amoldarse, llegó un día en el que no sabía quién era ni qué le gustaba exactamente. Vamos con Mónica. Vocecita eoica le suele recordar que lo importante es que las personas que lo rodean estén bien. Visión subjetiva y distorsionada del mundo. El mundo es un lugar donde no puede autoafirmarse. Por tanto, se esfuerza por no invertir demasiado, pasar desapercibido y crear armonía. Sara llegó a creer que su vida no tenía ninguna importancia, que nada de lo que dijera merecía ser escuchado y que nada de lo que hiciera tenía valor. Los demás lo veían como una chica humilde y reservada, pero en realidad se había infravalorado tanto que terminó sintiéndose muy deprimida. Reacción habitual: la indolencia o apatía que se desencadenaba automáticamente cuando tiene que hacer frente a personas, asuntos o retos que no le apetece afrontar. Y Íñigo solía distraerse haciendo crucigramas, jugando con la consola de videojuegos la semana antes de los exámenes. Le daba mucha pereza estudiar y pensaba que de alguna forma u otra finalmente conseguiría aprobar sin esforzarse demasiado. ¿Cómo quiere ser visto por los demás? Como una persona que está en paz y que crea armonía. Lo que siente por dentro, pereza, que no solamente significa dejadez y pasividad, sino también podría definirse como el deseo de no dejarse afectar por la vida. ¿De qué huir? De personas o situaciones que pueden provocarle algún tipo de esfuerzo o conflicto. Santiago pasaba las tardes viendo la televisión o tumbado en la cama sin hacer nada. No se sentía con la motivación ni el interés suficientes como para levantarse e iniciar alguna actividad en concreto. Se había convertido en una persona apática. Estilo de comunicación: suele tranquilizar, relajar, unir, armonizar, asentir, y lo hace de manera cómoda y muy relajada, con un tono monocorde, casi inexpresivo. En muchas ocasiones dice sí, cuando en realidad quiere decir no, y prefiere escuchar antes que hablar. Gracias, Moni. Vamos con Luis. Luis. ¿Estás por ahí, Luis? Se nos fue. Vamos con Ana Victoria. Su principal preocupación es comprobar si se está escuchando a todo el mundo para poder valorar todos los puntos de vista. Señal de peligro: creer que tiene que adaptarse a los deseos y opiniones de los demás para no crear conflicto. Fernando estuvo años sin elegir una película, a pesar de que iba mucho al cine. Siempre dejaba que fuera su acompañante quien decidiera. ¿Cómo manipula a los demás? Se evade y se resiste a los demás de un modo pasivo-agresivo, evitando al máximo afrontar cualquier situación o conversación incómoda. Carmen jamás decía no cuando alguien le proponía algún plan que en realidad no le apetecía. Sin embargo,
A veces se excusaba en el último momento, alegando que le había surgido un contratiempo y dejaba plantada a la persona en cuestión. Algo que no suele tener en cuenta es que aunque la tranquilidad que emana su presencia es admirable, tal vez los demás prefieran conocer sus puntos de vista en vez de que se amolde directamente a los suyos. Ricardo jamás expresaba sus auténticas opiniones, sino que solía preguntar al otro cuál era su parecer sobre el tema del que estaban hablando, e inmediatamente asentía, confirmando que ese punto de vista también era el suyo. Actitud paradójica e insana. Después de vivir un periodo de estrés y temiendo que se cumpla su miedo básico, que es sentirse separado de los demás y entrar en conflicto, suele distanciarse de los demás para hacerles sentir que han perdido la conexión con ellos. Descentramiento. Por último, después de identificarse plenamente con su ego y sufrir las consecuencias propias de su eneatipo, termina por descentrarse al eneatipo Termínale nomás. ¿Puede por favor subir la hoja? Sí, ya le subí, mi bella. Gracias. ¿Sí le miras? ¿Mandé? Ahí está, ya, el 6, el dubitativo. Ah, ok. Ujú. Continúa, mi bella. Ajá, sí, el 6. El dubitativo, asumiendo los rasgos más oscuros de su ego, como la indecisión, la preocupación, la inseguridad y la cobardía. Véase el eneatipo 6. Punto de inflexión. Darse cuenta de que conecta de forma automática con la actitud positiva de los demás para evitar encontrarse con reacciones negativas y de conflicto, y tomar conciencia de las consecuencias que le está suponiendo amoldarse al pensamiento general, negándose la oportunidad de ser el mismo. Si llega a la conclusión de que su verdadera esencia no es permanecer en un segundo plano para salvaguardar la paz, estará dando sus primeros pasos para encontrar la manera de desarrollar una acción consciente desde el interior. Muchas gracias, mi bella. Vamos con Tañita. Conectado con la esencia. Acción consciente. Sanador, resistente, participativo, enérgico, sosegado, dinámico, proactivo y pacífico. Eneatipo 9, visceral. Desencadena en el 3, centramiento. Centramiento a la esencia. Para desidentificarse por completo del ego, le conviene centrarse a la esencia del eneatipo 3, asumiendo las cualidades más positivas de esta, como la autenticidad, la motivación, la honestidad y la sensación de valía. Véase conectado con la esencia autenticidad. Prácticas que contribuyen al desarrollo de la esencia. Una cosa es ser humilde y otra bien distinta, infravalorarte. Tiendes a pensar que los demás valen más que tú y por eso sueles relegarte a un segundo plano, pero tan solo se trata de una falsa creencia. Dentro de ti hay infinidad de cualidades que en absoluto te convierten en nadie especial. Además, cuando te infravaloras, estás infravalorando a los amigos que te quieren y te aprecian. Tu tranquilidad y capacidad de ver lo positivo de cada situación pueden sanar a muchas personas de tu entorno. Date el gusto de ayudarlos cuando recurran a ti.
Aprende a decir no. Las personas que te quieren de verdad se alegrarán de saber que tienes otros gustos u otros planes más interesantes que los suyos. No pienses que la amistad consiste en amoldarse al otro. Si al decir no provocas que alguien se enfade, no te quepa duda que el problema reside en su no aceptación. Eres libre para hacer lo que más te apetezca. Y no solo es eso, sé más activo proponiendo aquellos planes que más, que más vayan contigo. Los demás agradecerán tu mayor participación, ya lo verás. La mayoría de las personas, sobre todo las que más te quieran, desean saber cuáles son tus verdaderas opiniones o preferencias, aunque en el momento a ti te parezca que no tienen importancia. Vales mucho más de lo que crees. Simplemente date la oportunidad de ser. Toma decisiones sin miedo. Tu forma tranquila y pacífica de hablar te garantiza poder actuar sin entrar en conflicto con nadie. Empieza por la elección de una película cuando estés con los amigos y a partir de ahí ve asumiendo cada vez mayor responsabilidad. Invierte tiempo en ti mismo. Los esfuerzos iniciales pueden hacer aflorar muchas ansiedades, pero si perseveras, la recompensa será mucho mayor de lo que imaginas. Al desarrollar tus talentos, disfrutarás de la actividad y poco a poco desaparecerá tu tendencia a la pereza y a la indolencia. También es una manera de incrementar tu autoestima. Además, cuanto mejor estés contigo mismo, mejor estarás con los demás. No dejes que los demás te avasallen cuando estás en grupo. No te conformes simplemente con escuchar. Tienes mucho que decir, pero tan solo te hace falta que venzas tu timidez inicial. Además, si no lo haces, tiendes a evadirte, lo que puede ser una forma muy sutil de demostrar que estás molesto o enfadado. Aprende a sentir la rabia en tu cuerpo. Conocerla como sensación puede servirte para tenerle menos miedo. Forma parte de nuestra naturaleza humana. Establece rutinas productivas que te obliguen a activarte. En el camino para desidentificarte del ego, siempre que tengas la posibilidad de elegir, escoge la opción que implique mayor movimiento. El sofá puede convertirse en tu mayor trampa. Gracias, Tañita. Vamos con Mercedes. Cambio de percepción de la realidad. Mercedita, ¿se te fue tu micro? A ver. Ahí, Aló, aló. ahí te escuchamos. Ya. Cambio de percepción de la realidad. Comprendes que no tienes que obsesionarte por crear armonía allí donde vayas. Al ser cada vez más consciente, interiorizas que el afán de sentirte en paz en todo momento tan solo acarrea que no puedas vivir plenamente ni participar de forma activa en la vida de los demás. Liberando de tu ego, liberado de tu ego, abandonas tu miedo básico, sentirte separado de los demás y entrar en conflicto. Y empiezas a afirmarte como persona independiente y libre para ser lo que eres. Cualidad esencial. Al recuperar el contacto con tu yo verdadero, sustituyes la pasión dominante de tu ego, la pereza, por tu cualidad esencial, la acción consciente. Al empezar a fluir de manera natural y enérgica, te vuelves mucho más seguro y participativo en presencia de los demás. Comprendes que tus decisiones y opiniones no solo importan, sino que son necesarias. Así, aprendes a vivir en el mundo siendo la persona que en realidad eres, sin amoldarte al pensamiento general del entorno del que formas parte. Te vuelves mucho más activo y sincero.
con lo que te empieza a ser todavía más amado, perdón, con lo que así aprendes a vivir en el mundo siendo la persona que en realidad eres, sin amoldarte al pensamiento general del entorno del que formas parte. Te vuelves mucho más activo y sincero, con lo que empiezas a ser todavía más amado por las personas que te rodean. Ya no temes entrar en conflicto y aprovechas tu tranquilidad y resistencia mental para sanar a los que sufren. Al abandonar conscientemente tus energías egocéntricas, se cumple tu deseo básico. Te conviertes en una persona llena de sosiego interior y muy unida a los que te rodean, para quienes te conviertes en un refugio donde entran mucho más que aprender. Al ser plenamente consciente de todo ello, recuperas la paz interior que habías perdido mientras tratabas egocéntricamente de evitar que ni el mundo ni nadie te la arrebataran. ¡Wow! ¡Qué poderosas lecturas! A ver, ¿cuántas estuvieron tocadas? Bueno, vamos a quedarnos hasta ahí. A ver, ahora sí espero que me deje prender mi camarita, porque andaba media intermitente la conexión. Y vamos a hacer la parte de mentalidad, en donde vamos a compartir qué fue aquello que nos identificó, si es que hubo alguna parte con la que me sentí muy tocada, qué aprendizajes me voy llevando de esta lectura. Y vamos a arrancar con Maritza. Buenas noches con todos. Bueno, de la lectura que un poquito le llegué a comprender es que en la parte esencial del conocer la parte interior mía, esa es la que más me centró, en que también a veces las preguntas que uno se tiene que realizar para encontrar una respectiva respuesta a lo que uno está necesitando. Y esa es la parte que a mí me impactó bastante. Para ser sincera, es el por qué siempre las interrogantes que últimamente antes me auto gestionaba yo misma, ¿no? Pero ahora digo, ¿por qué me pasa esto? Y comienzo a investigar. Digo, hay que trabajar en mi interior, ¿no? Porque si yo trabajo mi parte interior, pues lo voy a reflejar afuera también. Esa partecita que me tocó la lectura al inicio, pues me tocó algo que yo necesitaba, fue, wow, eso mi Mari, de forma general, para no hacerle tan largo. Gracias. Muchas gracias, mi Mari. Y bueno, antes de darle paso me toca a mí, no mentir. Ha logrado identificar, nos falta un eneatipo, ya nos queda solamente el 1 y ya hemos recorrido 8. No sé si es que de pronto ya se ha ido como que identificando con alguno, como que de pronto dice como que más soy este o creo que soy este. Cuéntanos un poquito eso, mi Mari, en breves rasgos. Ya. Una de las cosas que voy viendo es que lo que me he dado cuenta es parte bueno, de forma general también sería la parte que a veces uno se siente una parte como menos de las otras personas, puede ser, inconscientemente, ¿no? Y otra parte también que eso cuando me tocó la anterior lectura que estuve, también que me tocó bastante, fue el hecho de pronto, inconscientemente, ¿no? O conscientemente, la parte de la envidia, ¿sí? Entonces, en esos truquitos que me ha dado, entonces para mí me ha ido, eso es ahí lo que un poco más me he ido identificando a base de la lectura. Y justo el día de hoy tenía algunas preguntas que igual me aclararon también
decía, ¿por qué me suceden estas cosas, no? Y entonces me doy cuenta que no suelto algunas cosas y no perdono. Me he dado cuenta, entonces es de seguir trabajando más, no trabajando más sería, sino encontrarme más a profundidad, por qué me suceden muchas cosas. Pero ya no es como antes, ¿no? Porque antes yo me botaba a morir. Me duele, sí, pero no es ya a la profundidad que antes lo tenía. Chévere, Y, Mari. ajá, eso mismo. Entonces, estamos como más en tendencia al eneatipo 7. Yo la sentí, sí la sentí muy tocada y pues sí, no es como esta parte de las preguntas, sentí que fueron así como súper clave por lo que habíamos platicado y creo que lo que detrás de este eneatipo pues hay que trabajar mucho y es algo que de pronto se ha identificado, es como un temor muy profundo hacia ir hacia adentro, a mirar qué hay dentro de mí y también a que ese mirarme me duela. Entonces, creo que por Sí, ahí va. perfectamente. Buenas. Sí, hay cosas que, por ejemplo, no, o sea, digo entre mí, no, porque cosas que yo he evado bastante que me lo digan, porque me Ujú, duele. Entonces, claro. voy entendiendo esta partecita que hay que irle perfeccionando y puliendo. Buenas. Pues, Chévere, mi Mari. Cuando leímos esta, la verdad sí me vino, o sea, fue así como que una energía súper reveladora, así que para todos quienes se sientan identificados con este eneatipo, con el 7, yo siento que transité este eneatipo hace 2 años y justo lo transité y me ayudó muchísimo, muchísimo un audiolibro que se llama El Caballero de la Armadura Oxidada. Buenísimo, buenísimo para autoconocimiento, para profundización, para encontrarnos uno mismo, para poder estar bien en el silencio, para poder amarnos a solas y poder escucharnos también. Así que les recomiendo ese audiolibro, les va a encantar. perdón, ¿cuál era? El Caballero de la Armadura Oxidada. Buenísimo. Parece que sí lo he leído. Ok, Ahora lo va a leer con más conciencia y lo va a hacer mucho más. sí, literal. Buenísimo. Vamos con Mónica. Buenas noches con todos, de todas las almas lectoras. Estoy con mi corazón hecho pasa. Realmente, cada vez que estaba leyendo lo que me tocaba, era como que me tocaba iniciar. Y tengo una tristeza porque sí siento vivir esto todavía, como esa coraza dura. Yo me ubico en el tipo 7 y 8 y cada vez que lo iba leyendo parece que me iba descifrando. Y claro, yo decía, claro, ¿qué prisa se tiene? Esa inseguridad al futuro no me deja vivir tal vez un presente. Y como yo les compartía en el chat de las almas lectoras, esto del ego es tan loco, porque uno es y no sabe quién es. Y cuando uno va leyendo y dice, wow, soy yo, ¿y ahora qué hacer? A veces me encuentro como en una encrucijada y digo, ¿para dónde voy? ¿Cómo mejor? Es como que uno se encuentra en un cuarto tan grande, pero tan vacío. Pero estoy muy agradecida con Dios y con usted, Mari, y con todas las almas lectoras, porque estoy segura que esto es parte del crecimiento. Soy muy llorona y voy a tomar en cuenta la recomendación que me hace en la parte de la inocencia, donde dice, antes de reaccionar impulsivamente, intenta contar hasta 10.
eso lo voy a hacer. Muchas gracias. Por acá, muchas gracias, mi Moni. Gracias por compartir. Y sí, sabes que cuando te escuché leer, sobre todo estas partecitas que te tocó más del 8, yo te sentí más tocada por el 8 que por el 7. Y sabes que me identifiqué mucho contigo. Sí, sobre todo por este tema de como esa culpa que a veces andamos a cargar. Y no sé si se recuerden, pero yo les comentaba que estaba transitando un tema de sanación con mi hija porque en ella vi como que esta sobrecarga de la culpa, ¿no? Entonces, me recordaste eso, por eso dije, o sea, esta lectura estuvo de muchas sensaciones, sentía muchas cosas con sus voces y pues se me revelaban muchas cosas, así que solo te puedo decir, mi Moni, como repetirte lo que decía la lectura, ¿no? No, no castigues ni te castigues. Y, y es esta parte del 8, esta coraza, sabes que también pude identificarle a mi esposo porque es algo parecido, porque realmente son personas tan tiernas, o sea, yo te veo a ti y digo, wow, es una hermosa mujer maravillosa, yo miro tu grandeza, y te voy a repetir algo que le dije hace algunos días a Ana Victoria, o sea, yo miro tu grandeza, veo tu corazón, pero es como esa coraza que de pronto por tantas cosas que sucedieron en su infancia, inclusive, y aquí vale la oportunidad, también que puedas tú mirar tu árbol genealógico, averigua sobre tu mamá, sobre tu papá, sobre sus papás, sobre todos ellos, y, y ve encontrando qué tipo de pronto de situaciones, sufrimientos, qué fue aquellos dolores que fueron como que ahí quedándose o pasándose de generación en generación, porque sabes que en este tiempo todas las almas que estamos en busca de este crecimiento personal y de este despertar espiritual, estamos llamadas a ese proceso de sanación, de liberación de nuestro linaje. Y al inicio duele, y al inicio te resistes. Yo al inicio yo lloraba y pataleaba y decía, Señor, ¿por qué a mí? O sea, no te entiendo, pero dime por qué tengo que hacer yo. Y después me rendí, por eso les compartí en el podcast que este tema de la rendición la practiqué muchos años sin saberlo, sin tener un nombre específico, pero era lo que yo hacía. Así que un día le dije, está bien, Señor, ya me cansé de pelear contigo, ya si tú quieres que yo sea el punto de inflexión en mi linaje, aquí estoy, dime qué tengo que hacer. Y creo que ese día lo dije con tanta fe, pero también con, con tanta como incertidumbre, pero dije, está bien, Señor, si tú vas delante, estoy segura que todo va a salir bien, así que dime qué tengo que hacer. Muéstrame el camino, ponme las personas, direccióname, dirígeme, sosténme y que sea tu voluntad. Entonces, es algo muy bonito esa parte de que tú puedes irlo como identificando, porque ese es ya el 50%. O sea, mi Moni, ahorita estás con ese 50% y ahorita es como solamente empezar a rendirte, empezar a soltar. Como decía en la lectura, poco a poco esta coraza, empezar como a ver qué pasaría si muestro genuinamente esa parte amorosa, tierna, generosa de mí, sin que la máscara esté como que ahí interponiéndose, sin que la coraza esté ahí. Porque cuando lo hacen, o sea, yo los considero que son como ángeles, porque eso te digo, eso pasa con mi esposo. Cuando él está con todas sus barreras abajo, cuando está su ego desactivado, cuando él está en esencia, pues es un ser maravilloso y es un ser tan sabio que de su boca, o sea, de todo él sale nada más que sabiduría. Pero cuando se encierra, cuando la coraza se levanta y salen todas sus armas ahí a la defensiva, pues no, o sea, se nota que no son ellos, ¿no? Entonces,
Súper, súper, mi Moni, que te hayas dado cuenta de esto y también te recomiendo que escuches este audiolibro, El Caballero de la Armadura Oxidada. Te comento que este audiolibro le apoyó muchísimo a mi esposo. No lo tomó como yo lo tomé, pero sí le ayudó a autoconocerse y a soltar esta armadura. Te va a encantar porque se identifican mucho. Al inicio es como que les choca porque obviamente es como que armadura. ¿Cuál armadura? ¿Cuál armadura? Yo no tengo ninguna armadura. Entonces como que les choca esa parte, pero cuando luego ya van interiorizando, pues entienden que sí hay que soltar esa armadura. Así que mi Moni, muchas gracias por compartir. No sé si sigue por ahí Luis. No sé si está activo Luis. Si nos quiere dar su punto de vista. Creo que no, creo que Luis ya no está. Vamos con Ana Victoria. Maestra, pues bueno, yo primero, antes que nada, le quiero agradecer de verdad la oportunidad, y bueno, sí, mi agradecimiento infinito por estar en este espacio, por tener la oportunidad pues, de escuchar y de tratar de ir entendiendo poquitito, porque bueno, yo siento que mi avance es muy poquitito, pero bueno, ahí vamos. Y y yo le quería preguntar también si es, está bien o no sé, porque yo haga de cuenta que pasa un eneatipo y yo digo, unas partes de aquí sí me identifico, digo, sí, sí soy, sí me pasa eso, pero hay unas partes que digo, bueno, no tan así no soy, y enseguida cuando pasamos al otro, por ejemplo, yo vi, así visualicé y dije, mi hija, o sea, y en el otro dije, mi hijo, o sea, no sé por qué, en lugar de verme yo, o sea, me fue más fácil identificar a mis hijos, o sea, yo creo que también ahí estoy mal, ¿no? Porque me fui hacia ellos en lugar de ver hacia mí. Y y bueno, me, me gusta mucho esa parte de de ser consciente y de estar aquí y en el ahora, porque yo veo, por ejemplo, bueno, estaba yo viendo del 7 que, por ejemplo, yo como que soy muy emocional y luego hablo y hablo y hablo y hablo y hablo y no paro y luego digo, ay, perdón, a ver, platícame de ti. O sea, y me suelto, ¿no? Y me suelto, y digo, ay, Dios mío, no, o sea, qué importante también es, o sea, lo sé, ¿no? Sé que es, tan importante es escuchar como hablar, pero me gana la emoción cuando me pasa algo, pues bonito o ya sea no tan bonito lo que sea, y lo quiero platicar con alguien, me emociono y, ay, fíjate, 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 o sea, y no paro de hablar, ¿no? Entonces digo, ay, no, no, Dios mío, tengo ahorita lo vi, digo, ah, bueno, pues tengo que también es muy importante escuchar, porque pues bueno, bien dicen, se aprende más escuchando que hablando, ¿no? Entonces, bueno, también digo, ahí tengo que trabajar eso. Del otro vi, ahí iba yo apuntando tanto porque dije, yo no retengo tanta información. Muy bien, muy bien. También lo que dice de, bueno, que entendí que todo tiene un porqué, ¿verdad? Porque bueno, eso de la coraza y todo eso es, siempre tiende uno a decir, como a identificar o a señalar o juzgar o no sé, decir, es que eres así, es que, pero siempre hay un trasfondo, ¿no? Y qué importante es, pues, bueno, ahorita que estamos, analizando cada punto y todo eso, vemos, pero es por esta causa, y bueno, me gusta porque nos da las bases, para identificarnos y corregir las cosas, ir siendo diferente, y por ejemplo, me gustó otro que decía, bueno, también ahí me identifiqué también en que me cuesta mucho, también a veces decir que no, y exactamente, o sea, también por lograr la armonía, digamos, ajá, como que no soy muy participativa y prefiero escuchar a los demás y digo, bueno, sí, me voy hacia este lado, me inclino hacia este lado. Entonces, pues yo creo que me gustó donde dice que debe uno de tomar decisiones, sin miedo, porque pues ahora sí que
arriesgándose, me puedo equivocar, pero pues voy a aprender de mi error y si me quedo callada, pues me voy a quedar con la duda, ¿no? Y pues no voy a evolucionar ni a crecer. Ay, creo que ya hablé demasiado, maestra. Muchas gracias. Tranquila, tranquila, hermosa, que es propio de nuestros eneatipos. También soy muy hablador. Y bueno, mi Moni sí es súper, mi Moni, perdón, mi Ana Victoria, perdóname. Sí, súper chévere Maestra. que puedas ir viendo estos espejos. Sabes que uno de los principales, de las principales formas como uno puede ir desenmascarando al ego es de forma consciente ir viendo nuestros espejos. Entonces, obviamente nuestros primeros espejos, ¿quiénes son? Son nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestro entorno. En donde tú de pronto más conflicto tengas, es el espejo que más ruido te está haciendo. Entonces, eso es súper importante. Entonces, es importante volver a hacer el ejercicio de, leí esto y le vi a mi hija. Entonces, muy bien, ¿qué estoy viendo de mi hija aquí? Entonces, por ahí puedes tener como pistas para que puedas ir identificando tu eneatipo. Pero por lo que, por tu forma de ser, por esa primera impresión que tuve, sí. Considero que también eres un eneatipo emocional. Puedes estar entre el eneatipo que puede ser 5, 6 y 7 y de hecho te identificaste un poquito más con el 7. Entonces hay nada más que revisar los descentramientos y el centramiento. Entonces el 7, a qué eneatipo se descentra y a qué eneatipo se centra y ahí vas como a poder entenderte de una forma más completa y vas como a poder decir, así creo que mi esencia en realidad viene a través del eneatipo 7. Entonces es como esa tareita, ¿no? O sea, ya sabemos en cada eneatipo, aquí, a ver, les voy a explicar esta partecita que de pronto quienes quieran ir profundizando, les va a ser súper, súper clave. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar al eneatipo 7. Sí, entonces aquí nos dice, en esta es la parte de la esencia, por ejemplo, me parece que sí, en la esencia el 7, ¿en dónde se centra el 7? Cuando decide regresar a su esencia, se centra el 5, entonces hay que leer el 5, tanto la parte oscura como la parte luminosa, y hay que entender también el 7 a cuál se descentra. Entonces el 7 se descentra al 1. Obviamente al 1 aún no lo leemos y ahí creo que se les va a hacer mucho más sentido porque el 1, por ejemplo, 1 es el autor del libro. Borja Vilaseca es 1. Entonces, quienes han visto los videos y de pronto se sientan identificados con él, les guste como que esa forma de expresarse, como esa forma de hacer conciencia que él tiene, que es una forma muy particular y solo quienes estamos como vinculados entre eneatipos, como que nos podemos identificar, entonces por ahí también ya podemos tener una pista. Entonces, esa es la tarea, es entonces mirar el eneatipo con el que me estoy identificando, a cuál se descentra y a cuál se centra. Y ahí voy a tener como un contexto general de mi personalidad y puedo como irme analizando y mirando qué es lo qué de aquello que estoy mirando puede estar siendo verdad en mí. Pero eso, como les dije en alguna de las lecturas, les decía, o sea, tranquilas. No tomen prisa, más bien vayan mirando eso, si es que hay de pronto como ansiedad, como que no, es que ya quiero conocerme y cosas así, ahí está el ego, se está entrometiendo, entonces es desactivarlo, tranquilizarme, dejar que fluya y ya, porque cuando tiene que ser revelado, se revela, pero esa revelación no viene por imposición, sino viene por conexión, viene porque tú verdaderamente conectas con tu esencia a través de tu oscuridad. Alguien ya decía, me identifiqué mucho con la envidia. Buenazo, ya tiene un punto de partida, sabe que de pronto dentro de ella es esa emoción la que está habitando, ese es su lado oscuro que de pronto no lo quiso ver, no lo quiere ver o le cuesta aceptarlo, pero esa parte oscura es su punto de inflexión para mirar el lado luminoso, que es la admiración. Entonces, si yo habito
constante envidia, si yo lo trasciendo, ¿qué voy a hacer? Una admiradora, pero o sea, de esas legítimas, originales, que no solamente admira, sino que construye, que edifica, que ayuda a más personas porque se inspira en medio de la admiración de otros. Entonces, eso es súper importante. Así que mi Anita Victoria, a mirar esos espejos con amor, a mirar con amor todas esas señales de sus hijos y pues a practicar mucho este tema de la compasión con uno mismo, que es tener compasión con uno mismo, es atrever a mirarse en el otro eso que no quiere mirar, eso que uno se niega a mirar, pero mirarlo desde, está bien, me rindo, soy igualita, o es igualita a mí, o es igualito a mí. Y entonces cuando uno hace ese acto, pero es así, es un acto tan íntimo, créeme que para mí yo lo experimento así como que los cielos se abren y es como que tu mayor revelación y dices, wow, ya sé con los monstruos con los que peleo, gracias hijos, agradece mucho, practica mucho el Ho'oponopono, agradece mucho de que esa actitud en tus hijos, de pronto ese comportamiento, estuvo ahí como maestro a través de ellos para que tú seas consciente, lo puedas ver, lo puedas aceptar, lo puedas interiorizar, tú lo trasciendas y ellos se liberen. Porque cuando uno lo acepta, cuando acepta que eso que estoy viendo afuera habita en mí, uno libera al otro. Por eso les hablaba de la liberación de las generaciones, ¿sí? Entonces es súper importante. Así que es un trabajo hermoso, hermosas y hermosos que están todavía aquí conectados. Muchas Gracias. gracias, Ana Victoria. Maestra, disculpe una preguntita nada más. Para ver el audiolibro ese que dice usted, Ya les del... paso en el grupo a mi bella, ¿sí? Ahí les Ajá, paso sí, sí. espero, sí creo que tengo el link. Así que Sí, gracias, maestra. ya les comparto, hermoso. Y vamos Gracias. a cerrar con Dios mío, o me falta todavía Merceditas. No, me falta todavía Merceditas. Vamos con Tañita. No sé si me ven. Está medio rara igual mi internet. Buenas noches con todas y todos. En todo este libro o esta lectura que hemos venido teniendo, me he identificado en la mayoría, pero en diferentes tiempos. He estado viendo y en parte de lo que dijo también me doy cuenta de que yo ya he pasado algunos eneatipos sin darme cuenta. Por ejemplo, ese de la agresividad es uno que lo pasé cuando tuve a mi hija, porque yo empecé a tener muchísima agresividad ahí. Ahora estoy controlando bastante eso, pero también creo que se debe a la depresión postparto que dicen que da. Entonces viene alineado también a otra situación. Ahí tenía también la gula que mencionaba relacionada a la ansiedad y por eso es que yo no podía bajar de peso, por más que decían son problemas por la lactancia y demás cosas y lo demás. Es más el tema de ansiedad que me daba muchísimas ganas de comer. Entonces me identifiqué bastante con eso. Ahora creo que ya estoy en ese proceso igual de sanación en todo ese eneatipo que yo siento que lo estoy pasando, esperaría que sí, porque más me identifico es con el eneatipo 5, pero igual veo que están relacionadas de cierta manera, entonces tienen mucho que ver en ese aspecto. También me llamó la atención lo que decía el tema de incomodar el silencio, que el silencio incomoda y sí me ha pasado muchas veces porque siento que no tengo temas de conversación en ese momento y suelo esperar que otra persona hable primero para poder expresar. De hecho, creo que eso nos pasa a la mayoría del grupo que estamos aquí, por eso al inicio no hablamos y esperamos que alguien dé la iniciativa para empezar. Eh, Otro de los temas que me llamó la atención es hacer muchas cosas gratificantes creyendo que así podemos huir de nuestra realidad interior. Va muy relacionado igual
a los otros temas que ya hemos venido viendo, que se saturan de trabajo para olvidar los problemas y demás cosas. Entonces creo que nosotros llevamos eso, como usted dice, de generación en generación o ya por lo que venimos aprendiendo lo hacemos y es algo que tenemos que trabajar para sentirnos gratificantes, no por huir, sino por sentir que estamos haciendo lo correcto, que nos está gustando lo que hacemos y eso. También cuando nos invade la impaciencia, eh, el preguntarnos si tenemos prisa o por qué es lo que tengo que hacer o por qué estoy actuando de esta manera. Creo que siempre que me he impacientado nunca me he hecho la pregunta por qué estoy así. Voy a intentar el preguntarme espero no olvidarme. Tengo que preguntarme para poder conocer por qué me estoy impacientando. Eso sí es algo que yo he sentido que he perdido mucho mi paciencia, que era uno de mis dones antes. Ahora ya siento que soy una persona impaciente. Entonces me relaciono con esa parte también, a pesar de no sentirme tan relacionada con el resto de cosas que decía el eneatipo. Otra de las cosas que me gustó también es cuando más te abras, más fácil te será liberarte de este tipo de sentimientos negativos. Siento que nosotros nos guardamos muchísimo las cosas negativas y no las compartimos por lo que decía antes, ¿no? Quizá uno siente que a los demás no les interesa o no le quieres dar esa carga a otra persona porque también está pasando con sus problemas y está pasando algunas cosas y uno no se sabe que puede ser liberador sacarlo. Entonces sí lo voy a practicar bastante, el sacar todos esos sentimientos negativos que me han venido consumiendo durante años y quiero liberar. Otra de las frases que me gustó es la fuerza de voluntad no se tiene, se practica. Entonces hay que practicarlo, poner en práctica todo el conocimiento que se viene trayendo. Perdonar al otro es el primer paso para que los demás nos perdonen a nosotros. Muchas veces he buscado el perdón para poder salir del victimato, de donde uno se encuentra y pues siempre se menciona perdónate a ti mismo, pero también es importante el perdonar a los otros para sentir eso, de que nos perdonamos, se perdona a la otra persona y también ellos nos perdonen a nosotros por nuestros malos actos o los malos sentimientos que causamos. Otra de las frases que va relacionada a la parte del victimismo que también me gustó, yo le relacioné así, es nadie puede hacerte daño emocionalmente a menos que tú lo consientas. Es algo en lo que estoy trabajando también en un taller que tuve hace unos 2 o 3 meses atrás. Me dijeron que era una persona muy, eh, ¿cómo era él? Muy obediente. Si me decían que me pare, me paraba. Si me decía que me siente, me sentaba. Y no sabía el explicar por qué. Entonces, ahí me hicieron comprender que literalmente yo decía que es por educación, no me está diciendo, por favor, párate, por favor, esto, hasta que me dijo, por favor, lánzate no sé, del segundo piso de donde estamos. Entonces, ahí es como que uno se entra en ese estado de conciencia y se dice, no, es que si yo me paro es porque quiero. Entonces, yo tomo el rol de mi vida. Y es una de las enseñanzas que se me han quedado en donde yo siento que yo soy la que tengo que consentir todo lo que me pasé como para no estar con este problema emocional de sentirme víctima de los demás por no apoderarme de mí misma. Y pues lo último que había mencionado, Ana Victoria, que también me cuesta decir que no, pero ya he mejorado bastante en eso, porque antes sí tenía ese miedo de que dirán, no, pero es que si pasa esto, entrar en una discusión y si es que me ganen la discusión voy a quedar mal, cosas así. Entonces, uno prefiere evitar y decir sí a lo que digan los demás o ponerse como de forma neutral. Si me dan dos opciones, lo que gane la mayoría. Entonces, es algo que creo que igual nos infunden desde nuestros padres, que ellos son así, a pesar de que ellos sí nos decían que no, nosotros no sé por qué no decimos que no en muchas ocasiones. Bueno, al menos yo he procurado no decir mucho que no, pero sí estoy en esa transición también del cambio, es lo que les puedo compartir. Muchas gracias a este bello espacio para compartir todos los conocimientos.
Gracias, mi Tañita, y voy a empezar por el final. Esto que decía Tañita es súper valioso porque dice, nuestros padres nos dijeron tanto que no sé por qué ahora a nosotros nos cuesta decir que no, precisamente porque ahí se forjó la máscara del ego. Porque nosotros inconscientemente, yo qué es lo que decía, ay no, yo cuando tenga mis hijos les voy a decir a todo que sí. Y entonces eso se fue ahí gestando, gestando, gestando. Entonces desarrollamos ese sí flojo, a todo sí, porque qué feo, porque uno experimenta o uno se pone como que en los zapatos que estaba, no, no, qué feo que va a sentir mi hijo que yo le diga que no. Entonces, no, sí, 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 sí a todo y a veces incluso cuando uno debería decir que no. Entonces es desde ese lugar inconscientemente que nos fueron programando y que nosotros también, en medio de nuestra inconsciencia, por así decirlo, nosotros queríamos lo contrario, porque nosotros queríamos que nos digan que sí. Entonces ahí es en donde se va como haciendo esta reprogramación contraria y nos vamos como que distorsionando y distorsionamos la realidad. Algo, y que gracias, Tañita, porque eso significa que tengo que sacarlo en este espacio. Esta parte de la que habló de la gula, que me hizo acuerdo de algo que tenía que decir, no sé para quién era, al que le sirva. Eh, esta parte de esta ansiedad y que muchas de las veces la llenamos con comida, es nada más porque estamos experimentando ese vacío no aceptado que tenemos internamente, ese vacío que se forjó por algún motivo y que necesita ser llenado. Entonces, cuando estamos en esas crisis, bueno, yo ahora los llamo crisis, ¿no? Y ya me reconozco y cuando llego de pronto del trabajo y empiezo así como que a no a comer, a tragar, digo yo, pan, porque es con lo que yo hago este pecado de la gula, digo, ay, de forma consciente estoy así, comiéndome, a ver, Mari, ¿en qué parte te sientes vacío? Y así hago mis momentos de conciencia y me hago la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué estoy necesitando? ¿Qué fue aquello que activó en mí el vacío? Entonces, he aprendido a hacerme como estas preguntas que me lleven a lanzarlas al universo y que luego él me las responde. Entonces, a veces, por ejemplo, digo, ah, no, claro, es que hace 2 días fue que pasó que yo venía como con esa intención de contarle algo a mi esposo y llegué con como todo, como con toda esa emoción, ¿no? De contarle algo. Y pues resulta que él también tenía mucha emoción de contarme algo, entonces yo practiqué lo que decía Ana Victoria, ¿no? El tema de la escucha. Y entonces yo decía, híjole, la está pasando como que un poco mal. Y yo, ¿cómo le voy a contar esto que para mí está como que bien? Y como que para mí me hace feliz. Y entonces me reprimí, no lo conté, le escuché, obviamente le di mi apoyo, le di algunas palabras que de pronto venían bien para él, pero yo me quedé vacía, literalmente. Y entonces fue en automático, luego ya me fui para la cocina y empecé a comer. Entonces dije, híjole, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que activó? Entonces dije, ah, claro, es que estoy sintiendo que ahora yo estoy escuchando y nadie me escucha. Y entonces, ¿qué estoy activando? Ah, estoy activando mi ego. Y entonces mi ego me está diciendo, ves, nadie te escucha y me está ahí saliendo esa vocecita egoica y que ya me está haciendo la casita. Y entonces la paro y le digo, no, porque este día estuve para mi esposo y mañana va a estar para mí. Y si no está, pues estoy yo aquí y Dios está conmigo y listo. Y ya, y para de sufrir. Y así, de lo que estaba yéndome a meter el siguiente pan, dije, está bien, gracias pan por aparecerte aquí y por hacerme de este lleno de este vacío que sentía y por permitirme darme cuenta de lo que me estaba pasando. Entonces, cuando ya estamos en este camino de la conciencia, pues créanme que hasta en estos momentos de ataque que nos da, podemos irnos también educando y podemos irnos reconociendo, conociendo, aceptando, sanando, perdonando y haciendo tantas cosas y que eso es lo que nos va también permitiendo crecer muchísimo. Así que gracias, mi Tañita, por permitirme ponerlo en el espacio y pues espero que sea de apoyo para alguien.
Y cerramos con broche de oro con Merceditas. Mari, puta, qué lindo escuchar a mis compañeras que me antecedieron. Y bueno, yo, terrible, yo me identifiqué con un eneatipo que no me hubiera querido identificar, pero mientras iba leyendo, así como decía mi hermana, yo iba encontrando así rasgos míos. Es el eneatipo 9. Dice que suele pasar por inadvertido, que evita tomar partido y no entrar en conflicto. O sea, sí, o sea, siempre lo que el resto decida. O sea, yo siempre he estado de acuerdo con el que el resto decida, con, con lo que opine la mayoría. Entonces, o sea, y siempre, o sea, he ido en ese camino, ¿no? Voy a ver que nomás ya lo que subrayé. Dice, llegué a un momento en la vida, en mi vida, a, a no saber a dónde voy a llegar, qué voy a hacer, quién, prácticamente ni quién, ni qué va a ser de mí. O sea, lo que decía ahí, ¿no? Como una situación a la deriva, y yo decía, Dios mío, ¿qué va a ser de mí? Pero bueno, la situación se fue dando. Aquí dice, a mí más me gusta escuchar que hablar, pero y a veces, tanto que a veces cuando me preguntan no sé ni qué decir, no sé ni qué responder, me pongo, y ahora, y me ha pasado eso, muchas veces me ha pasado eso. Póngase usted en las últimas reuniones que yo he tenido con mis compañeras de mi colegio. Entonces, de pronto por ahí resultaban diciendo, por ejemplo, entonces que dirija la oración Merceditas. ¡Ah! Yo no sabía ni cómo empezar la oración, Dios mío. Y ahora que digo, no se me ocurría nada, a ver, señor. Entonces, o sea, no es de esa fluidez, ¿no? Que de pronto se debería tener, pero bueno, de alguna manera se ha salido. ¿Qué más? Dice la vocecita egoica que sí, dice que me recuerda lo importante que es que las personas que lo rodean estén bien. En esto sí, yo me he identificado muchísimo porque yo no sé si a ustedes no les pasa, pero o hasta qué punto está mal. Pero por ejemplo, a mí me pasa en mi casa muchas veces y en muchas cosas, hasta en mi trabajo, en fin. Hablamos de mi casa. Por ejemplo, yo estoy sirviendo algo y lo mejor para el resto. O sea, para la mamá, el trocito de la alita, para la mamá lo más poquito, lo más chiquito. El resto sí, bien, bien, o sea, qué bien, pero no es porque de pronto, em, o sea, solo por el hecho de sentirse así chiquito, ¿no? Simplemente es un, no sé, una forma ya de ser así, o sea, para el resto, para los demás. A ver, ¿qué otra cosa es que aquí hablaba de la pereza? Yo no soy muy perezosa. Yo cuando tengo que hacer trabajo bastante bien, pero aquí dice la pereza no significa dejadez o pasividad, sino dice que la pereza también se puede definir como el deseo de no dejarse afectar por la vida. Entonces, sí, o sea, si es que yo puedo evitar algo, lo evito. Si es que yo se me presenta algún conflicto, algún problema, y si yo puedo, ya, mejor no le hago caso y ya. Entonces, eso es una forma de evitar, ¿me entiende? Entonces yo, por ejemplo, me sentí, pero también hay algo muy bonito que apareció, algo, yo dije, Dios mío, todo feo, todo lo malo, todo lo feo. Y lo bonito de después que me apareció es que dice, vales mucho más de lo que crees, simplemente date la oportunidad de ser.
Y sí, sí, sí. Pasa que les comento así para no alargar mucho, pues sí, yo era de las personas así como una esponjita, ¿no? Que iba eh, asumiendo calladita, no decía mayor cosa. Y alguna vez en mi trabajo tuve una persona que bestia, o sea, me molestaba tanto en mi trabajo. Y yo iba así calladita hasta cuando exploté, así como la depresión. Exploté y guau, saqué yo también mi parte, no mi parte pública, y le dije algunas cosas que él ni siquiera se imaginó que eran cierto. Pero, o sea, cuando yo hice eso, era como que me liberé de algo. Y desde ahí, bueno, yo he empezado a ser un poco más, más directa. Y dice que hay una cosa muy importante que me gustó. Decía que te vuelves mucho más seguro y participativo. O sea, uno suelta, o sea, uno deja ese estado de comodidad, porque uno se acomoda a un estado de vida y cuando uno deja ese estado de comodidad, yo me he vuelto un poco más segura, participativa, en presencia de los demás. Eh, Así aprendes a vivir en el mundo siendo la persona que en realidad eres. O sea, sí, o sea, soy así, así soy yo, eh, tal y cual como me presento, pues, ¿no? O sea, y me siento muy bien así. A tal punto le cuento que en mi trabajo, aquí decía algo muy bonito, dice, te conviertes en un refugio donde se encuentra mucho que aprender. Entonces yo he visto a muchas personas que se acercan a mí y me cuentan las cosas de su familia, las cosas, problemas con sus hijos y cosas así. Y mi Señor Jesús, mi Papito Dios, me da tanta sabiduría a veces que a veces yo misma me sorprendo en el momento. Entonces de pronto les llegué con una idea, con una palabra, la palabra exacta, o en fin, o simplemente les escuché y ya. Entonces eso me ha pasado de bonito en mi vida y muchas gracias, Mari. Yo aspiro, seguir creciendo un poco más, encontrar un poco más, porque sí, todavía yo me siento una persona bastante inestable en el sentido de no querer, ¿cómo les digo? Complicarme la vida, no querer complicarme la vida. O sea, si le pongo un ejemplo, o sea, si yo gano esto y bueno, y por lo menos gano esto, no me esfuerzo por nada más. Ya, ahí me quedo, me conformé. Sabiendo que yo soy capaz y yo sé que yo soy capaz de mucho más, todavía no me he enfrentado a la vida por lograrlo. Eso es mi Mari querida. Muchas gracias, Merceditas. Y bueno, una anécdota que pasó y algo que viene muy de la mano de lo que nos compartes fue justo lo que pasó, que me salté de ti al momento de hacer las lecturas. Entonces, bueno, todo pasa por algo y siempre se revela, entonces es súper importante esa parte de cuando estamos ya en conciencia, eh, claro, se presenta ese hecho, pero tú tomas acción, entonces ahí rompes el patrón. Entonces, eso fue algo muy bonito de tu parte que pudiste hacerlo. Qué bueno que te hayas ya identificado con un eneatipo. De hecho, creo que sí eres el eneatipo 9 y me encanta porque se cumple esta parte, ¿no? Que dice que cuando tú estás conectada a la esencia y haces esta acción consciente, tú puedes tener esta energía sanadora, resistente, participativa, enérgica, proactiva, pacífica. Entonces eso es algo que para ti también es una gran revelación y por eso es que tú tienes esa habilidad. Entonces, recordemos lo que decía Borja Vilaseca al inicio, no, no tratemos de encasillarnos porque al final nos vamos a dar cuenta que si bien es cierto, ese fue la máscara con la que vinimos, la que nos permitió procesarnos en esta vida,
pero la que revela es esencia. Y a la final nos vamos a desidentificar de ese eneatipo, ¿no? Entonces, súper, súper revelador, mi Moni. Y yo creo que el ejercicio para ti, mi Moni, mi Mercedes, perdóname la vida. Somos hermanas, no importa. Creo que el ejercicio que te ha revelado este libro para ti es practicar la empatía. Es la mejor forma de romper tu máscara egoica cada vez que tú te quieras sentir apática a una situación y como que tú ya te caches diciendo, ay no, o como que ya pasará, o sea, y cáchate y no, a ver, ahora acción consciente, no, nada que ya pasará, a ver, ¿cómo puedo actuar? ¿Quién puedo ser? Ay, se me fue la pregunta de Access. ¿Quién puedo ser hoy para mejorar esta situación? ¿Quién puedo ser hoy para mejorar esta situación? Es súper importante, Barras te va a ayudar muchísimo en este proceso también para que te hagas preguntas poderosas que te permitan irte autodescubriendo. Así que súper poderoso. Ah, y aquí registré este de yo primero. Hoy sí ya nos fuimos. Quienes nos ven en YouTube, disculpen, pero hoy estuvimos muy intensas y las señoritas también están aquí bien atentas, así que por algo será. El yo primero, algo que les cuesta muchísimo a los 9, yo me descentro al 9, creo. Bueno, pero el 9 tiene algo que ver también conmigo, pero algo que cuesta muchísimo es ponernos primero. Y venimos como que cargando esta parte de no, primero los demás, pero en realidad el orden divino, pues obviamente es Dios primero, en primer lugar, a nivel divino, pero aquí terrenalmente siempre somos nosotros primero, yo primero. Si yo estoy bien, el resto va a estar bien. Si yo como mamá estoy bien, mis hijos van a estar bien. Si yo como esposa estoy bien, mi esposo va a estar bien. Yo soy el centro. Además que las mujeres somos esta parte de energía que estamos llamadas a equilibrar la paz en la tierra, a equilibrar el planeta. Entonces eso nos lleva a ser muy conscientes y muy responsables de que yo tengo que estar en armonía primero y la armonía empieza por yo darme ese lugar. Entonces también sería un muy bonito ejercicio para ti que cada vez que vayas a dar algo para alguien más mejor, te lo des a ti mismo, como un acto de infinito amor por ti. Y como que te lo repitas, me lo merezco, soy suficiente, también es una palabra súper poderosa que nos apoya muchísimo cuando tenemos este defecto de dar más a los demás. Es porque sentimos que nada es suficiente, así que puedes repetirte también mucho, muy constantemente, soy suficiente. Y eso pues, hermosas, ha sido una velada muy bonita. Voy hasta aquí a dejar la grabación